En este video voy a mostrar cómo conseguí hacer una adaptación para una carcasa de llave de un Peugeot 308 hecha para placas C0536, o sea, de esas que vienen con la batería fuera de la placa. Asimismo, esta adaptación es válida para llaves de 2 y 3 botones. En este caso voy a hacerlo para llaves de 2 botones. eh, y asimismo el blade, o sea, la llave en sí, va a ser para una HCA o HU83, pero también sirve para el BA2, aquellas que no tienen la ranura en el lado de la cuchilla. Entonces esta adaptación no hace diferencia sobre esto. Cabe indicar que durante todo el proceso cometí un par de errores en los cortes principalmente, pero que no influyeron en el comportamiento de la llave ni en la parte estética. Eh, lo menciono para que ustedes no cometan los mismos errores que yo. La motivación de este video es que en la mayoría de páginas web donde se pueden comprar este tipo de carcasas, eh, la mayoría son para la adaptación C0536, es decir, para 0523 hay bastante escasez de ese tipo de carcasa, y aparte de eso que es más cara. Entonces se puede comprar tranquilamente por AliExpress la carcasa específica ya adaptada a 0523, pero para quienes quieran hacerlo, hacer esa adaptación y solo encuentren en el mercado la 0536, este video muestra que sí se puede hacer. Yo lo he probado con mi propia llave y funciona todo. Esos son los materiales que usé. Básicamente el diferencial ahí es el bicarbonato y el superglue. Como primer paso abrimos la tapa de la carcasa con una llave de punta plana. Yo recomiendo usar la bolsa donde vino la carcasa para no rayar la carcasa. Notar que el logotipo de esta carcasa es para mí el único punto que no me gustó de la carcasa. Se nota que es una copia china. No se nota muy bien la definición del logotipo, pero es un detalle mínimo. Yo creo que la llave está bien hecha, es un buen plástico. Como segundo paso, entonces, es retirar los tornillos para abrir la carcasa. Tomar cuidado de que sea liberada la energía del resorte. Entonces se recomienda abrir esta carcasa con el blade abierto. Entonces lo que hice fue básicamente comparar las fotos en AliExpress del fabricante, en el que también ofrece la opción de la carcasa para el tipo de placa que tengo. Entonces vi que no existían grandes diferencias excepto por la entrada de la pila. Bien, como tercer paso es hacer una presentación de la placa en la posición de donde iría en la carcasa. Entonces yo intenté hacer de que la ranura que se encuentra en el círculo marcado como número 1 entre dentro de esa pequeña ranura de plástico. Entonces se va a ver posteriormente que no, en realidad tiene que estar un poquito más corrido. Luego, como pueden ver, hice un primer corte. Entonces es un primer error que cometí, pensando de que esa ranura debería entrar en este pin de plástico. Lo que ustedes deben hacer entonces es como les estoy mostrando aquí en el gráfico. El pin que tiene esa forma marcada en azul debe ser cortado donde marca el trazo rojo, para que quede de la forma que se está presentando en la derecha. Entonces eso es como debe quedar. Entonces, como muestro en la imagen, los botones funcionan adecuadamente en esa posición. Como cuarto paso, entonces tendría que hacer una adaptación de un segundo pin que tiene que estar al costado de este pin principal de color negro, de plástico. Esto con el fin de evitar el desplazamiento de la placa con la manipulación, entonces con el tiempo.
Entonces yo voy a usar con Super Bonder con bicarbonato y esto solamente es para que no se desplace la placa. Entonces es ese pin que voy a colocar no va a ser sometido a estrés. Entonces aquí hago una siguiente presentación en donde a su vez que estoy haciendo presión en la placa y la carcasa, estoy apretando los botones para ver si funciona correctamente. Entonces ahí me doy cuenta que la ranura tiene que estar un poco desplazada para la parte de abajo, como se muestra en la imagen. También aquí se muestra un error, otro error que cometí, que fue cortar en una de las bases de plástico que no era necesario, la verdad. Como ese pin que no va a ser sometido a estrés y solamente para que no se corra la placa cuando se presionen los botones, entonces por eso decidí hacerlo con Super Bonder y bicarbonato. Entonces ahí muestro qué es lo que estoy usando. Estoy usando una grapa de esas que se usan para cables, para prensar cables de red o de teléfono en las paredes. Y muestro en la siguiente imagen cómo debe llevar el perfil en realidad este pin, ¿no? Qué corte deben hacer, cómo debe quedar. Finalmente muestro cómo se presenta la placa ya encajada en la nueva posición del pin. La ranura como se muestra en detalle, está entrando, y esto evitará de que la placa se desplace de forma lateral. Como paso siguiente, entonces, es crear el espacio para que entre la placa, y para esto se necesitan hacer algunos cortes en el soporte de plástico de la batería que supuestamente va externa, como está diseñada la carcasa. Entonces retiré la lámina para la pila con un desarmador, y luego en la siguiente imagen muestro cómo se deben hacer los cortes marcados en rojo. Aquí cometí un error, lo estoy marcando con X, no debía hacer ese corte, es un corte no necesario. Entonces hago una primera presentación de cómo debe quedar la placa cerrada, y la intento cerrar con la placa ya colocada. Entonces con eso yo sé qué punto se tiene que cortar, pero yo les estoy mostrando ya qué cortes se deben hacer para que no necesiten hacer esa prueba de test cerrando toda la carcasa con la placa. Entonces con ese fin ustedes solamente tienen que cortar en los trazos rojos que les estoy mostrando. Como se puede observar en el primer ensamble, en donde realmente se cierra la carcasa, existe un pequeño espacio que muestra que efectivamente no se está cerrando correctamente. Entonces tengo que cortar un poco más, uso el estilete hasta que la llave encaje correctamente, ¿no? Entonces eso es una cuestión de prueba y error. Entonces finalmente, como muestro en el video corto, la llave encaja ahora correctamente, se cierra con el blade, ¿no? Como recomiendo, el blade tiene que ser cortado porque el motor no va a encender si es que la placa no está cerca del blade. Entonces, si es que solamente usan el blade sin la placa, no va a encender el motor, va a mostrar un error de encendido electrónico, y no va a encender el motor. Entonces tiene que estar con la placa. Entonces para esto yo solo llevé el blade para hacer el corte, la copia. Más o menos me costaron $80, y luego coloqué el blade en la llave y quedó así, ¿no?